Estamos en la hoja 7, en la carilla B, los últimos 5 renglones de abajo hacia arriba, donde se encuentran los dos puntitos. Vehen Geranot Bejulem. En la Mishnah habíamos visto que había 3 épocas en el año en la que los Yehudim estaban obligados a separar los animales para el Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Todos los animales, dijimos, que habían nacido a lo largo de ese año, tienen que ser diezmados. El que sale diezmado tiene que ser separado para llevar como ofrenda al Bet HaMikdash. Sobre eso vimos varias opiniones en la Mishnah. ¿Cuáles eran esos 3 periodos, esos 3 momentos a lo largo del año que los Jajamim obligaron a que la persona tenga que sí o sí diezmarlos? Y si no los diezma, no les podía dar absolutamente ningún tipo de uso a sus animales. Nos dice la Gemara al respecto. Amar Rabbi Yohanan. Nos dijo Rabbi Yohanan. Y Peré, Shehen Perke le da. ¿Por qué? Fueron seleccionados específicamente esos 3 momentos que la Mishnah nuestra dijo 15 días antes de Pesach, 15 días antes de Shavuot y 15 días antes de Sukkot, porque esos son los momentos en los que normalmente los animales suelen parir. Entonces, tenemos 15 días antes de Pesach que se suele encontrar una época de nacimientos de los animales. Entonces dijeron Jajamim, todos aquellos que nacieron, debes diezmarlos inmediatamente en ese periodo. Así es la opinión que dijo Rabbi Yohanan. Rabba Haver Bitanhum Barjia, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, que de Behemah Metzuya Leoler Regalim. De acuerdo a estos Jajamim, la explicación es otra. El motivo que fueron seleccionados estos días, estas fechas tan específicas, no tiene relación con el nacimiento de los animales. La relación es con el uso que hay que darle a ellos. Las personas normalmente no solían degollarlos para consumo ni venderlos hasta no haberlos diezmados previamente. Entonces, 15 días antes de Pesach, Jajamim obligaron a diezmar y no se puede darle absolutamente ningún uso previo a ese animal antes de diezmarlo. Por lo tanto, hasta la época de 15 días antes de Pesach, los animales ya nacieron, ya crecieron, las personas solían retenerlos y tenerlos con ellos, porque antes de diezmarlos no solían venderlos ni degollarlos. Pero ahora, llegaron 15 días antes de Pesach, ahí los Jajamim obligaron. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que para estos últimos 15 días previos a Pesach están todos los animales prácticamente sin haber sido utilizados. Y cuando lleguen los Yehudim para Pesach, Shavuot y Sukkot, en las distintas festividades, va a haber animales suficientes para utilizar como ofrendas y para carne también de consumo en los regalim, en las festividades. Entonces, la intención y la idea en estas fechas es promover que estén los animales a disposición de todos los Yehudim para los korbanot y la carne que hay que comer en las festividades. Amar Biudán, una tercera explicación o opinión distinta. Biudán dice, yo lo llamo Lidé Balte Ajer. Estos momentos fueron seleccionados para que la persona no pase por Balte Ajer. La Torah nos advierte y nos prohíbe no retrasar el cumplimiento de nuestras promesas. Alguien que prometió traer una ofrenda no puede retrasarse en su cumplimiento. Entonces, para Pesach, Shavuot y Sukkot, los Yehudim solían acercarse al Bet HaMikdash. Tenemos una misa de la Torah de Aliyah la Reyes, Shalosh Plamim Bashana y Yerajot de Jureja. 3 veces al año los hombres deben presentarse delante de un árbol del Bet HaMikdash, Pesach, Shavuot y Sukkot. Vinieron los Jajamim y nos dijeron, ni bien estamos en los 15 días previos a Pesach, Shavuot y Sukkot, tienes la obligación de diezmar los animales. Y esos animales que tú vas a diezmar tienen que ser llevados como ofrendas. Ya inmediatamente, ya tienes Pesach, anda y llévalo. Para que no sea que la persona consagró al animal como maaser y se retrasa en llevarlo al Bet HaMikdash. Amar Biosá,
Con Amashetiblo o Verbalteajer. Así dijo el Pío. Toda aquella persona que retrasa, retiene estos animales que no les puede dar uso. O sea, como dijimos, los jajamín prohibieron darle uso hasta que no se hayan diezmado una vez que llegaron estas fechas. Quien los retrasa y no los lleva como ofrenda, pasa por Balteajer, pasa por no retrasar. Por eso impusieron estas fechas para que inmediato a la consagración de estos animales puedan ser acercados hacia el Bet HaMikdash. Tamban Tanenan. Allí, en el Tratado de Mejorot estudiamos, en el Tratado de Rosh Hashanah estudiamos, Bimeir Omer, Be'ahad de Elul Rosh Hashanah Ma'aser Be'emah. El primer día de Elul es el día en que se considera el cambio de año para el diezmo de los animales. ¿A qué se está refiriendo? La Torah nos enseña a hacer kol tebuat zar'echa yotzea sadeh shana shana. Diezmarás tus animales de acuerdo a lo que sale de tus productos agrícolas, de acuerdo a lo que sale de tus campos año a año. De esta última parte del pasú que nos dice año a año, aprendemos nosotros que no podemos mezclar las producciones de distintos años. Lo que se produjo en un año queda separado. Lo que se produjo en otro año queda separado independientemente. Cuando tengamos que diezmar, diezmaremos por un lado las de este año, por otro lado las del otro año. No podemos diezmar las de un año por otro año. Y así, como la Torah lo escribe con respecto a los productos agrícolas, la Gemara aprende que es aplicable también para los animales. Hacer. Habló de dos diezmos. Halma hacer dagan, de halma hacer behemá. Tanto del diezmo de los productos del campo como de los diezmos de los animales. Por lo tanto, debemos determinar una fecha en la que se llame cambio de año para el diezmo de los animales, ya que los que nacieron en un año no pueden ser diezmados conjuntamente con los del otro año. Viene aquí la Gemara y nos enseña que de acuerdo a la opinión del Bimeir, el primero de Elul es la fecha de cambio. Todos aquellos animales que nacieron previo al primero de Elul corresponden al año anterior. Los que nacieron a partir del primero de Elul corresponden al nuevo año entrante. En cambio, el Birazar y el Bishmon sostienen que es el día de Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, es el que indica el cambio de año. Tercera opinión, Ben Azai Omer, Ha-Elulim mit'aserim bifnei atzmam. Aquellos que nacen en el mes de Elul, de ahí el concepto Elulim, los que nacen en Elul, es decir, todos aquellos que nacieron desde el primero de Elul hasta el 29 de Elul, van a ser un grupo independiente. No los acoplamos ni con los del año anterior, ni con los del año posterior. Son un grupo único, exclusivo del mes de Elul. Y la Gemara pasa inmediatamente a explicarnos en qué se basan estas tres opiniones. Amar Rav Huna, dijo Rav Huna, Ta'ama del Bimeir, el motivo del Bimeir que dijo depende del primero de Elul. Adkan hen mitmatzot lered min haishanot, mikan va'elach hen matchilot lered min hadashot. Nos dice lo siguiente. El año, de acuerdo a Rabbi Meir, cambiaría principalmente el primero de Nisan. Así como el primero de Nisan es Rosh Hashanah Lirgalim Belamelachim, como trae la Mishnah en el tratado de Rosh Hashanah, es el que cambia el año en relación a los reyes y las festividades. También es el que delimita aquí con respecto a los animales. Pero aquí una diferencia. Todos los animales que nacen hasta el primero de Elul, que es la fecha tope que puso Rabbi Meir, todos aquellos que nacen hasta el primero de Elul son de animales que quedaron preñados anterior al primero de Nisan. El tiempo de gestación de los animales pequeños como las ovejas y las cabras es de 5 meses. Entonces, aquellos animales que copularon previo al primero de Nisan van a nacer Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av. Van a nacer en el mes de Av, ya que son 5 meses de gestación. Por lo tanto, todos ellos corresponden al año anterior, ya que fueron formados, como dijimos, antes del primero de Nisan. En cambio,
Los que nacen posterior al primero de Elul son de animales que fueron gestados posterior al primero de Nisan. Por eso, Rabbi Meir tomó ese parámetro, que es el primero de Elul, no por la fecha de nacimiento en sí misma, sino por la fecha de gestación de ellos, que sería antes o después del primero de Nisan, que ya vimos que marca el final y el comienzo de un nuevo año. Por su parte, Rabbi Yossi Rabbi Bon Beshem Rabbi Huna dijo, Ta'amad Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ¿cuál es el motivo de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon que dijeron el primero de Tishrei? La Beshu Harim Hasson, el Pasuk, en el libro de Tehilim, nos dice, se vistieron con mantos los rebaños. ¿A qué se está refiriendo? Cuando los animales copulan, los machos suelen montarse sobre las hembras y cubrir la espalda y el cuerpo del animal como si fuese un manto. A eso nos dice el Abejirot. Se está refiriendo a los primeros animales, a la primera época de reproducción de los animales. Va'amakim ya'ad fumar, y se envuelven con la hierba. Esto está haciendo referencia también nuevamente el ha'afelot. Está haciendo referencia a los que retrasan su cópula, aquellos que gestan los animales en una época más tardía. Y sin embargo, Itro'au afiashiru, ambos son como compañeros y mantienen una misma línea. Es decir, el Luvenu Nichlasim Nadir Leitaser, tanto los primeros como los últimos entran en conjuntos como si fuesen un solo grupo y amigos, y se saca de ellos un solo maser por todos conjuntamente. Por eso ellos dijeron que la fecha es el primero de Tishrei. Ya que para esa fecha tenemos el nacimiento ya de todos, la primera gestación y la segunda gestación. Ahora nos dice la Gemara, ¿qué hacemos con Ben Azai? Ben Azai nos vino con una interpretación muy particular y dijo que aquellos que nacieron en el mes de Elul son un grupo independiente. Amar Ben Azai, dijo Ben Azai, Ho'il ve'elu omrim kach, ve'elu omrim kach, ya que tenemos por un lado la opinión del Rabbi Meir que dijo que la fecha del primero de Elul es la que determina el fin de un año y el comienzo del otro. Y por otro lado, el Biradar y el Bishmon dijeron que es el primero de Tishrei, dejándonos un mes de diferencia entre una opinión y la otra. Por lo tanto, dice Ben Azai, Yehu ha'eluliim mit'aserim bifnei atzmam. Vamos a dejar que las creaciones del mes de Elul sean como algo independientes. No sé si darle la razón a Rabbi Meir y considerarlos del nuevo año, o darle la razón a Rabbi Elazar y Bishmol y considerarlos del mes de Elul en el año anterior. ¿A qué echar? Entonces, ¿cómo vamos a obrar? No lando Behebeab, Behebe Elul, Behebe Tishrei. Nacieron, por ejemplo, 3 animales. Uno el 5 de Ab, otro 5 de Tishrei y otro 5 de Elul. Con un mes de diferencia entre uno y otro, el Mistarefim, ninguno de los 3 se junta con los otros. Cada uno se va a considerar como de un año y ciclo independiente. El que nació el 5 de Ab es del año anterior. El que nació el 5 de Elul pertenece al mes de Elul. Y el que nació el 5 de Tishrei lo consideramos del año nuevo. En cambio, si nació un animal el 5 de Tishrei y el animal nació 11 meses después, el 5 de Ab, de 11 meses posterior del nuevo año que entró, eso sí, los vamos a poder juntar y los consideramos que son del mismo año y podemos diezmarlos conjuntamente, ya que ahí no tengo duda que son del nuevo año, que va desde el primero de Tishrei hasta el primero de Elul sin ningún tipo de dudas.
Pregunta la Gemara, Ben Azai, ¿Machria al Divrei Talmidad? ¿Acaso Ben Azai, él tiene que mediar entre las opiniones de sus alumnos? Tanto el Meir como el Ben Azai y el Shimon fueron alumnos de Ben Azai. ¿Acaso aquí nos está diciendo la Gemara que Ben Azai no tenía la capacidad de interpretar y comprender los motivos de sus alumnos, que él no podía determinar quién tiene razón comprendiendo los motivos, y ante la duda él tuvo que decir, bueno, hagamos algo intermedio porque es difícil determinar entre mis alumnos? Esto es lo que pregunta de Mará. ¿Ben Azai Machria Divrei Talmidad? Anda, ¿acaso Ben Azai vino a mediar entre las palabras de sus alumnos? Dijeron, no es por eso. La discusión que presentaron sus alumnos es una discusión más antigua, y ya habían discutido sobre este punto los padres del mundo, es decir, grandes luminarias de Israel anteriores a Ben Azai, y por eso Ben Azai le costaba determinar, ya que estamos hablando de pensamientos de gente más grande y anteriores a él. Maninu, ¿quiénes son? Maninu Abota Olam, ¿quiénes son estos padres del mundo que discutieron? Tan Rabbi Yonah como Rabbi Yirmiyah. Así estudió Rabbi Yonah delante de Rabbi Yirmiyah, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Estos dos grandes Tanaim, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, son los que habían discutido al respecto si es el primero de Elul o el primero de Tishrei. Zotomeret, al margen dice la Gemara, si entonces las palabras de Ben Azai no se refirieron a la discusión que había entre sus alumnos, sino cuando dijo, ya que estos dicen así y estos dicen así, se refería a Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, nos lleva a una conclusión. Zotomeret Ben Azai Haber Betamid allá del Rabbi Akiva. Esto nos enseña que Ben Azai era una especie de compañero alumno de Rabbi Akiva. Por un lado, nosotros sabemos que él aprendió Torah de Rabbi Akiva, pero por otro lado, la edad que él tenía era una edad que era compatible a la edad de Rabbi Akiva, pudiendo ser perfectamente un compañero de él. Sin embargo, por la gran sabiduría de Rabbi Akiva le enseñó a Ben Azai, y esto lo transforma en un Talmid Haber, en un aprendiz, pero que a su vez se puede referir a él como si fuese un compañero por la edad y confianza que tenían. ¿Cómo llegó la Gemara a esta conclusión? Intemar Rabbe Id Barnash Amarle Rabbe Hoil Velo Amrukach Velo Amrukach. Si nosotros vamos a querer decir que Rabbi Akiva era realmente maestro de Ben Azai por completo, no es posible que un alumno se haya referido a su maestro diciendo, si estos dicen así y estos dicen así. Sería una falta de respeto y un descaro referirse a su maestro con la expresión, estos dicen así. Tenía que haber dicho, si Rebbi, si mi maestro dice así y ellos dicen así, en última instancia, pero no referirse a su maestro con el concepto de estos. Por lo tanto, esto nos da la pauta de que Ben Azai era compañero de Rabbi Akiva y tenía la confianza para referirse a él con la expresión de este dice así. Similar, Rabbi Abu Rabbi Shemuel Bar Yitzhak dijo, Shama la Minara, él aprendió este mismo concepto que era Talmid Haber, un alumno aprendiz, pero de otra fuente. Amar Ben Azai le dijo, Ben Azai, a la holokim anahnu mistarim, en la semana de la halok alenu et hashavim, en relación a una discusión que había entre Bet Shammai y Bet Hillel. Y en un momento dijeron, no, en este aspecto no discuten Bet Shammai y Bet Hillel. Rabbi Akiva dijo, sí señor, también ahí discutieron Bet Shammai y Bet Hillel. Vino el comentario de Ben Azai y le dijo a Rabbi Akiva, ya sobre las discusiones existentes, preexistentes entre Bet Shammai y Bet Hillel, sufrimos y nos cuesta. También esta
que entendíamos que estaban a la par y no había discusión, ¿también quieres explicar que discuten? De esta frase que dijo Ben Azai hacia Rabbi Akiva, entendieron Zotomeret Ben Azai Haber Betamid Amad Rabbi Akiva, que Ben Azai era alumno aprendiz, alumno compañero de Rabbi Akiva. En tema Rabbi, porque si diríamos que es un alumno, It Bar Nash, ¿existe acaso una persona? Amarle Rabbi, en la Shemata la Halok Alenu Eta Shavim, que se refiere a su maestro diciéndole, suficiente las discusiones que teníamos, que tú nos agregas más discusiones. Tendría que hablarle con respeto, que usted, maestro, agrega más discusiones. Si no, nuevamente vemos de aquí que Ben Azai era un alumno compañero de Rabbi Akiva. Y retomando el tema del diezmo de los animales, Tamman Tanenan, estudiamos allí en el tratado de Bejorot, todos aquellos animales que nacen desde el 1 de Tishrei hasta el 29 de Elul del año entrante, es decir, todo el año, como la opinión de Rabbi Elazar y Shimon, que empieza el 1 de Tishrei y por lo tanto continúa el año hasta el 29 de Elul. Luego del 29 de Elul llega nuevamente el 1 de Tishrei. Entonces, todos los que nacieron íntegramente en el año, desde el 1 de Tishrei hasta el 29 de Elul, son considerados del mismo año y se pueden diezmar todos juntos. חמישה לפני ראש השנה, חמישה לאחר ראש השנה, en מסתלפים. Si nacieron animales 5 antes de Rosh Hashanah y otros 5 animales después de Rosh Hashanah, que necesitamos un mínimo de 10 animales para poder diezmarlos y sacar uno de cada 10. Entonces, si nacieron 5 antes de Rosh Hashanah y 5 después de Rosh Hashanah, el mistalefim, no se los puede sumar para diezmarlos, ya que estos pertenecen a un año y los otros pertenecen al otro año. En cambio, si 5 animales nacieron antes de las fechas estipuladas en nuestra Mishnah, 5 animales, por ejemplo, nacieron antes del 1 de Nisan y otros 5 nacieron después del 1 de Nisan. Por más que 5 nacieron antes de la fecha tope que pusieron los Jajamim y obligados a tener que diezmar, y los otros 5 nacieron después, sin embargo, eso no quita que sean considerados todos del mismo año, ya que al fin y al cabo son nacimientos todas del mismo año, sí se los va a sumar uno con los otros. Y no decimos que la fecha de diezmo que pusieron los Jajamim es una interferencia, interrupción entre unos y otros. Amar Rabbi Yosa, Hada Omer, dijo Rabbi Yosa, esto que está escrito ahí me enseña. Maaser Behemá lo asu ota, lo que Helek ve lo que Shelish. Con respecto al diezmo de los animales, no lo hicieron similar al diezmo de las frutas y de los cereales. Con respecto al diezmo de las frutas, el momento determinante es si aparecieron las frutas en el árbol. Por ejemplo, la fecha exacta para determinar el año de los frutos de los árboles es Tu Bishvat, la famosa fecha en la que todos nosotros festejamos Rosh Hashanah y Lanot y acostumbramos a comer frutas. Está basada en que es la fecha que determina Rosh Hashanah y Lanot, el comienzo de los años para los frutos de los árboles. Todos aquellos frutos que aparecieron en los árboles, se llama Hanitá, la aparición de los frutos antes del Tu Bishvat, los considera del año anterior. Los que aparecieron en el árbol después de Tu Bishvat son del año posterior. Pero, más allá de que la fecha es el 15 de Shevat, Tu Bishvat, tenemos que fijarnos qué estadio tiene la fruta para determinar si es de un año o del otro. En ese aspecto nos dijeron que es la aparición. Quiere decir
que incluso nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de una pequeña manzana, que no es en absoluto apta para el consumo, y le falta quizás 2 meses hasta que esté madura y se la pueda consumir, no nos importa la maduración de la fruta ni la recolección de la fruta. El punto es en qué fecha apareció en el árbol. Eso es la hanitá. En cambio, con respecto a los cereales, el factor determinante es shelish, es el tercio de su maduración. Una vez que llegaron al tercio de su crecimiento y maduración, que ya son considerados aptos para darles una utilidad, ahí es cuando nosotros determinamos a qué año pertenece. Los cereales, la fecha es el 1 de Tishrei. Entonces las que nacieron antes del 1 de Tishrei son de un año y las posteriores al 1 de Tishrei es otro año. Pero cuando se llama el nacimiento, es el Shelish Giduló, el tercio de su maduración y crecimiento. Si maduraron ya hasta el tercio antes del 1 de Tishrei, son del año anterior. Maduraron posterior al 1 de Tishrei, son del año posterior. En cambio aquí, con respecto a los animales, nosotros decimos que no van con ninguno de estos dos criterios. Esto es lo que está diciendo. No asusta lo que ajeno de lo que shelish. No es considerado ni como la aparición de las frutas, ni como el tercio de maduración de los cereales. ¿Por qué? Si nosotros diríamos que los animales son comparados con la aparición de las frutas, nos tendría que haber dicho, no todos los que nacieron entre el 1 de Tishrei hasta el 29 de Elul, sino todos aquellos animales que fueron premiados desde el 1 de Tishrei hasta el 29 de Elul. ¿A qué se está refiriendo? La comparación sería, así como la aparición del fruto en el árbol solo nos indica de que existe el fruto, pero en absoluto está habilitado y apto para su consumo. Como dijimos, puede llevar varios meses hasta que termine de crecer y madurarse. De todas maneras, la existencia del fruto es la que determina. También diríamos lo mismo con los animales. El embarazo, el preñado del animal, ya me indica de que aquí existe una cría. ¿Cuándo va a estar madura y lista para ser utilizada? En su nacimiento. Pero nosotros nos fijamos en la existencia, en la aparición, similar a la fruta. Si ese sería el criterio, entonces deberíamos fijarnos del 1 de Tishrei hasta el 29 de Elul. Todos aquellos animales que ya están preñados se consideran de ese año. Más allá que hayan nacido después. Sino, al ser que nosotros no nos fijamos en el embarazo de los animales, sino en el nacimiento, quiere decir que no tomamos como criterio la hanitá, la aparición como se hace con las frutas. De marca shelish. Y si tomaríamos el parámetro del tercio de crecimiento y maduración, en el que ya están meramente aptos para el consumo, con la noladim ad Isrim Ushnaim Be'elul, tendría que decir todas las generaciones desde el 1 de Tishrei hasta el 22 de Elul. ¿Por qué hasta el 22 de Elul? Animal que nace no es apto para corban, para utilizarlo como ofrenda inmediatamente. La Torah nos dice que todo animal que nace, todo animal que nace no puede ser traído como ofrenda en los primeros 7 días de vida. Recién al 8º día, a partir del 8º día de vida, es apto para ser traído como una ofrenda. Entonces, aquellos que nacieron hasta el 22 de Elul serían óptimos para ser utilizados como ofrenda en ese año. Ya que desde el 22 de Elul hasta el 29 de Elul son 8 días. El mismo 22 que nació, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. El 29 es el 8º día, último día del año y ya es apto para ofrenda. Entonces, lo consideramos de ese año. Pero en cambio, aquellos que nacieron el 23 o 24 de Elul, esos no van a ser útiles en ese mismo año. Entonces, deberíamos considerarlos para el año siguiente, ya que no se llama que están en el Shelish Giduló, que no llegaron al tercio de su crecimiento y desarrollo.
que se los puede utilizar. Es verdad, más grande, mejor. Pero eso ya sería como seguir la espiga creciendo y los granos agrandándose luego del tercio de crecimiento y maduración. Entonces, el paralelismo entre el tercio de maduración es similar a estar apto para ser utilizado como cordal en su límite mínimo, 8 días. Entonces la fecha tope debería haber sido el 22, el 23 de Elul. Al no estar escrito así, vemos que no fue considerado ni como la Hanitá, la aparición de las frutas, ni tampoco como el tercio del crecimiento de las espigas. Sin embargo, Rabbi Shammai Beshem Rabbi Bibi Bar Bihya, él quiso seguir una lógica distinta y nos dijo así: que Shelish asa otar Rabbi Shimon quédate. Rabbi Shimon, que sostiene primero de Tishrei, es el Rosh Hashanah, el comienzo del año para el diezmo de los animales, él sí la considera en base al tercio del crecimiento, pero va acorde a su opinión. Así nos corrige el Gaón Vilna la lectura y nos dice así: que Shelish asa otar Rabbi Shimon quédate de amar Rabbi Shimon, porque dijo Rabbi Shimon, mehusar zeman nichnas ladir leit aser, aquel animal que todavía no está apto para ser traído como ofrenda, este animal igualmente lo podemos poner en el grupo para diezmar. Es decir, él no exige y necesita que esté apto para ofrenda para poder considerarlo dentro del grupo para diezmar. El solo hecho que puede ser consagrado, por más que no pueda ser utilizado, para él es suficiente. Entonces, es considerado el nacimiento del animal como un estadio de semi-maduración, como el tercio del crecimiento de las cereales, porque ya tiene capacidad, en primer lugar, de ser consagrado y en segundo lugar, de ser agrupado para diezmar. Por eso es que él considera que esto es un tercio de su crecimiento. Así explicó este Hakam en la opinión de Rabbi Shimon. Se levantó Rabbi Maná con Rabbi Shimai y le dijeron, así corrige el Agra, Amrule atamarta adamilta, tú has dicho esa conclusión, que de acuerdo a Rabbi Shimon es un tercio de crecimiento. Amarleu in. Le dijo a ellos, sí señor. Amrule atamanta nenan. ¿Cómo es posible? Si nosotros estudiamos allí en la Beraitá que nombramos anteriormente, Benazai Omera Eluliim mitasirim leatzmam. Benazai dijo que deben ser diezmados los del mes de Elul de manera independiente. Y cuando dijo Benazai esta determinación, la filu no nada decir Betushav Elul, ¿acaso no se refiere todos los que nacieron en el mes de Elul, incluso aquellos que nacieron el 29 de Elul, de manera completa, desde el 1 de Elul hasta el 29 de Elul, íntegramente todos los que nacieron son un grupo aparte? Entonces, nuevamente con la conexión de la Gra, Itlejane Memar, Benazai, que Rabbi Shimon, ¿acaso puede decir entonces que Benazai sea compatible con lo que tú estás diciendo en Rabbi Shimon? No hay manera de hacerlo compatible. O sea que Benazai dijo que él tiene dudas si son del año anterior, si son del año posterior, y todos los que nacen en ese periodo van a estar inclinados en un solo lugar. Y de acuerdo a tu criterio, no funcionaría de esa manera. Ela, que Madeat Amar, ante Benazai, Manejan Shanah Ba'a, Behen Mitasirim y Benelulim. Sino, así como tú dices que de acuerdo a Benazai, por más que nacieron en el mes de Elul, nosotros los computamos con los del año siguiente. Es decir, cuando los vamos a diezmar conjuntamente, a pesar de que nacieron en el mes de Elul. Vamos a poner con el grupo de los que nacieron posterior a Tishrei para el número y la cantidad, que era Tamara de Rabbanán, Maniajan Shanah Ba,
Así también, en la opinión de los Jajamim, debemos decir exactamente lo mismo. Incluso de acuerdo a los Jajamim, que los Jajamim dijeron, animal que no está apto para ofrenda, no lo ponemos en el grupo a diezmar y debemos esperar a que ya sea apto para ser utilizado como ofrenda. De todas maneras, sí lo vamos a computar con aquel grupo del mismo año. Es decir, debemos dividir en dos aspectos. Uno es la fecha en la que nació el animal, que por más que no sea apto para ofrenda, sí se llama que nació en ese año. Y otra cosa es si lo vamos a poder diezmar en ese momento. Animal que nació, por ejemplo, el 25 de Elul, es un animal que nació en el año anterior. Los que nacen a partir del 1 de Tishrei son de un nuevo año. Cuando nosotros vamos a agarrar este animal que nació el 25 de Elul, que es del año anterior, no lo vamos a poder poner en el grupo para diezmar ahora. Vamos a tener que esperar un par de días, que llegue a su octavo día, y recién él se haga apto para ofrenda. Y ahí, una vez que está apto para ofrenda, lo juntamos con el grupo del año anterior y lo diezmamos, porque no va de la mano el año de nacimiento con la capacidad de poder diezmarlo. Lo mismo vamos a decir en Berazai. Una cosa es la fecha de nacimiento y otra cosa es con qué grupo lo enmarcamos para poder diezmarlo. Amar Bihya, y vamos a los últimos 4 renglones antes que termine la Gemara, donde se encuentra la Bet entre paréntesis. Amar Bihya, dijo el Bihya, Zot omeret, Yamim Shabechor Mechusar Zeman, Bahen, Olim lo letoch shenato. Aprendemos también de aquí entonces otro concepto en relación al animal primogénito. Animal primogénito que nace, de acuerdo a todas las características que nos dice la Torá, tiene que ser entregado al Cohen. Y el Cohen, dentro del año, debe llevarlo como ofrenda. Pero debe ser dentro del año. Aquí, nosotros vemos otro concepto aplicable para el mejor, para el primogénito. Si el primogénito nació, por ejemplo, el 3 de Heshvan, al próximo 3 de Heshvan es considerado que cumplió un año. Pero nosotros podíamos decir y objetar, es verdad que cumplió un año desde su nacimiento, pero no es un año desde que está apto para hacer ofrenda. Recién a partir del 11 de Heshvan, él iba a estar apto para hacer ofrenda. Entonces nosotros quizás podríamos decir que debemos calcular un año desde que es apto para ser ofrendado. De esto que nosotros acabamos de explicar, que una cosa es el momento de nacimiento y otra cosa es la aptitud para hacer ofrenda, nos vamos a limitar entonces a tener que decir que si nació el 3 de Heshvan, eso es lo que determina el año. Como con respecto al Maaser Be'emá, nació antes del 1 de Tishrei, es computado del año anterior, por más que no es apto para ofrenda. Aquí también, nació el 3 de Heshvan, esa es la fecha de nacimiento. Cuando llega el próximo 3 de Heshvan se llama que tiene un año. Por más que a partir del 3, 4, 5, 6, 7 de Heshvan todavía no es apto para Korban, no importa la aptitud para Korban, para ofrenda. Tomamos la fecha fija. Amar Bimané, Amar Bioná, dijo el Bimané, no Amar Bioná. Abba Shamala Minada, mi padre aprendió esto del siguiente pasuk. Kol Bechor, Asher Ibaner, Azachar Takdish, Aketzad, Mishaat Ledato, Ad Monero Shana. El pasuk lo dice al final de Perashat Re'e. Todo primogénito Asher Yivaled, que nazca, ¿sí? Que nazca en tu rebaño y sea macho. Desde el momento que nació, ya nosotros lo computamos con el nombre del primogénito para considerarle el año.
no desde el momento que fue apto para hacer ofrenda. Y continuamos, sí, con una nueva halajá, halajá bet, Mishnah nueva, Matinitiv. Shalosh kupot y shalosh sein tormenta lishka. Mencionamos en clases anteriores que, sí, en la clase anterior puntualmente, que se dividía todo el dinero recaudado que se encontraba en la lishka, en la habitación, se lo dividía en 3 grandes canastos de 9 se'im cada uno. Nos dice ahora la Mishnah que Bishalosh kupot, en 3 canastos pequeños, shalosh se'im, cada uno de 3 se'im, tormin et al-lishka, tomaban dinero de los grandes canastos, transferían este dinero a 3 canastos pequeños, y con estos canastos pequeños iban a hacer las compras necesarias de las ofrendas, animales, sémola, vino, etc., para las ofrendas del tzibur, del público. Estos 3 pequeños canastos estaban marcados con 3 letras, Aleph, Bet y Gimel, cada uno con una letra que vamos a ver luego en la Gemara cuál era la finalidad. Bishmael Omar y Banit Katuv Alehem, de acuerdo con Bishmael, como se trataba en la época del segundo Bet HaMikdash y habían estado bajo influencia grecorromana, no estaban escritos en la zona Kodesh, no estaban con letras hebreas, sino alfa, beta, gamma, estaban escritos en griego y marcados con letras griegas. Nos agrega otra halajá más, otro detalle legal. Era Torem Nichnas, el Cohen, que entraba para tomar de las monedas y colocar en los pequeños canastos para hacer la compra. Podría ser perfectamente sospechoso de que él robe algunas monedas para su propio beneficio y conveniencia. Igualmente, nadie entra a controlarlo. Por ese motivo, nos dice que era Torem Nichnas, el que entra a diezmar o a separar del dinero para las compras, no entra Lobe Pargol Japón, no con una túnica que tenga dobladillo. Hay que tener la tela al final, un pequeño dobladillo con una costura. Es un lugar óptimo para esconder monedas dentro de ese doblez de la tela sin que la gente lo note. Por lo tanto, entraba con una túnica que estaba cortada por debajo y no tenía ningún doblez, imposibilitando la opción de esconder allí algo. Velobe min alta, velobe sandal. Tampoco estaba ni con un calzado ni con una sandalia. No sea que él pueda esconder alguna moneda entre la planta de su pie y el calzado. Velobe tefilín, velobe camilla. Ni tampoco con los tefilín. Si bien ellos acostumbraban a estar todo el día vistiendo los tefilín, cuando entraba a separar el dinero, debía quitarse los tefilín, para que no digan que haya ocultado alguna moneda dentro de la cajita de los tefilín. Lo mismo que no me cambian, y tampoco con algún amuleto. Shemei Ani, esto era para evitar que si luego empobreció este hombre, ¿sabes por qué empobreció y perdió el dinero? Porque él robó del dinero de Bet HaMikdash. Entonces lo castigaron de Shammai y le hicieron perder todo el dinero que se llevó de manera ilícita. O se veía allí. O la gente siempre tiene lo que argumentar. Si se enriqueció, van a decir, ¿de dónde crees tú que consiguió el dinero? El dinero ese es del dinero de las donaciones. Se lo llevó para él. O sea que la persona debe cuidar su imagen y estar limpio frente a las personas, así como debemos estar limpios frente a Boreolam con nuestras conductas. Como está escrito en el pasuk, estarán limpios ustedes por Hashem, delante de Hashem y delante del pueblo de Israel. Y debes caer en gracia y simpatía tanto en los ojos de Boreolam como en los ojos de la persona. Por lo tanto, este hombre, que podía ser perfectamente blanco de acusaciones falsas, debía mantenerse impecable
y pulcro de cualquier sospecha. Y para ese motivo, iba vestido de manera tal en la que no pueda tener ninguna posibilidad de esconder nada del dinero del Bet HaMikdash.